el libro de Apocalipsis en la Biblia. Sabemos que el libro de Apocalipsis es el libro sobre el cual toda la humanidad se está moviendo para cumplir todo lo que la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis. Es el tiempo por venir. Es un tiempo que realmente vemos cómo se está formando, se está estructurando de tal manera que se lleven a cabo todas las enseñanzas que tenemos en este libro santo que es el Apocalipsis. Así que sabemos, y es ya de conocimiento de aquellos que han estado leyendo la Biblia, que el Apocalipsis habla acerca del final de los tiempos, acerca del tiempo de la tribulación, acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que es importante que tengamos en cuenta este libro, que lo estudiemos. Hace un tiempo atrás, al principio de la pandemia, me acuerdo, dedicamos unos cuantos viernes a poder analizar este libro escrito por el apóstol Juan, ya viejito, experimentado en las cosas del Señor. Tiene estas revelaciones extraordinarias acerca del futuro. Dios nos da a conocer lo que va a pasar con aquellos que le aman y le hemos conocido, pero también el tremendo final triste y dramático que van a tener aquellas personas que rechazaron a nuestro Dios. Yo quiero relacionar esta reflexión que vamos a tener en la importancia de la obediencia en estos tiempos de crisis en que estamos viviendo. Así que es el valor de la obediencia en estos tiempos difíciles que estamos viviendo lo que quiero analizar. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Ahí vamos a leer unos breves versículos donde encontramos que en el final del capítulo 6 hay una pregunta punzante, contundente, dramática. Recuerden que estamos en los últimos tiempos, que requiere una respuesta. Dice, luego de iniciada la tribulación, un periodo de la tribulación que es de 5 años al tiempo final, el capítulo 6 concluye con esta pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie? O sea, ¿quiénes se van a mantener de tal manera que no caigan? Y entonces vamos a leer el versículo 15 del capítulo 6 para entender el motivo de esta pregunta. Dice Apocalipsis 6:15, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres, o sea, toda la sociedad de cualquier extracto social, de cualquier condición social, absolutamente todos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Entonces fíjese ahí, todas las personas de las cuales describe la Biblia, los ricos, los militares, los pobres, los poderosos, todos ellos están buscando refugio entre las montañas y las rocas, y ellos mismos, esos hombres que están siendo castigados por el tiempo de la tribulación, ellos mismos se hacen la pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? Y es en los tiempos difíciles, como por ejemplo que estamos viviendo nosotros, que surgen estas preguntas y podemos estar siendo atribulados por el temor, por la ansiedad, por la angustia, por el saber qué va a aparecer con este tema del coronavirus, cuando pensamos que por ahí
el nivel de afectación iba a bajar, la intensidad del virus redobló su fuerza y parece que está viniendo con mayor impacto sobre la sociedad. Estos tiempos difíciles, y está esta pregunta en pie: ¿quién podrá estar en pie? Y la respuesta viene en el capítulo que sigue. Leamos Apocalipsis 7, el capítulo que sigue, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. ¿Con qué venía este último ángel? Con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 de todas las tribus de Israel. Nadie sobrevivirá excepto los sellados por el sello del Dios vivo. Esta es una oportunidad futura. A futuro estos 144,000 hombres de las tribus de Israel van a ser sellados. Pero aprendemos algo también acá. Tenemos versículos que nos hablan acerca del sello que recibieron aquellos hombres y mujeres que creyeron en el Señor en el Antiguo Testamento. Y también tenemos un versículo claro y específico que nos dicen en este tiempo quiénes van a ser sellados. Acuérdense que ese sello, como lo vamos a leer ahora, ese sello habla de la pertenencia de cada uno de aquellos que han conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Vayamos a Efesios 1:13. Dice lo siguiente: en Él también ustedes, o sea, en Cristo también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Fíjense que acá dice claramente que el sello del Espíritu Santo prometido no va a venir solamente sobre aquellos que escucharon el Evangelio que trae salvación, sino que viene sobre aquellos que lo escucharon y creyeron. Hay que responder a ese llamado de salvación. Y creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. O sea que en la actualidad, todos aquellos que hemos conocido a nuestro Señor como Señor y Salvador nuestro, y todos aquellos que lo conocerán, serán sellados con el sello del Dios vivo, con el sello del Espíritu Santo prometido. Y esa es una marca, un sello que distingue a la persona que le pertenece al Dios de los cielos. Dios conoce perfectamente el corazón donde Él habita, y también conoce a las personas que lo rechazaron a Él. Él sabe equívocamente en qué corazón le dieron la bienvenida y en qué corazón lo han rechazado. Dios lo conoce esto perfectamente bien. Nosotros también identificamos si estamos de acuerdo y hemos recibido la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo o no. Ahora, la pregunta sería: ¿para qué somos sellados con el sello del Espíritu Santo? ¿Para qué somos sellados con el sello del Dios vivo? Y acá podemos distinguir tres motivos que nos enseñan por qué somos sellados, por qué hay una marca en nosotros que dice que pertenecemos a nuestro Dios. Primero,
para ser protegidos de la ira de Dios. Segundo, para ser protegidos del poder de Satanás. Y tercero, para que seamos testigos de la gracia de nuestro Dios. Para ser protegidos de la ira de Dios, o sea, que la ira de Dios se aparte de nosotros, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos delante de nuestro Dios, confesar nuestros pecados y aceptar al Señor Jesucristo como ese hombre, Dios maravilloso que tomó nuestro lugar en la cruz. Él fue condenado por nosotros y al arrepentirnos y confesar nuestros pecados, Dios nos perdona y ahí se aparta y somos protegidos de la ira de Dios. Ahí somos libres de la ira de Dios. Pero por supuesto los que no creen, todavía la ira de Dios pesa sobre ellos y tendrán las consecuencias que estamos viendo ahora y están descritas en Apocalipsis. Ahora, ese sello está también para ser protegidos del poder de Satanás. Sabemos por la palabra de Dios que en los últimos tiempos finales habrá una actividad demoníaca como nunca la ha habido antes en la tierra. Nosotros al ver las cosas que nos están sucediendo, las decisiones que se están tomando, los permisos o las insolencias que la sociedad está haciendo, nos podemos dar cuenta que toda la humanidad se está encaminando a un tiempo de una actividad demoníaca que nunca se ha visto antes. Y la palabra de Dios nos enseña que hay demonios que han sido encerrados y han sido encerrados por el Señor. Nuestro Dios los está reservando. No solo hay demonios sobre la faz de la tierra, sino que nos enseña la palabra de Dios que el Señor ha reservado demonios en el pozo del abismo para que en los tiempos finales ese pozo sea abierto y los demonios salgan. ¿Salgan para qué? Para dañar, para destruir. Van a ser instrumentos en las manos de Dios para castigar a toda esa humanidad rebelde que le da la espalda a Dios. ¿Y de dónde sale esto? Precisamente de la Biblia. Si vamos a Apocalipsis 9:1, dice la palabra de Dios: tocó el quinto ángel su trompeta. Acuérdense que estamos en el proceso de la tribulación. Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Fíjense, acá está hablando esta palabra de Dios que había una estrella caída, y esta estrella evidentemente no se trata de una estrella literalmente hablando, porque se le entregó la llave que abre el pozo del abismo, la tomó y después la utilizó para precisamente abrir ese pozo. Por lo tanto, esta estrella está representando a un ser que algunos opinan que es un ser maligno, otros opinan que es un ser benigno, pero nos queda claro que este es un ser que está enviado, que está dirigido por Dios. Se le dio la llave del abismo y uno tiende a asociarlo esto con Satanás, pero como no concuerda por ahí con la Escritura, por el hecho de darle la libertad a Satanás que abra el pozo del abismo, como que no cierra,
Por eso ahí está la idea de que puede ser Satanás o no, pero la realidad es que este ser va a tener que obedecer a la voluntad de Dios. Quiera o no, va a tener que abrir ese abismo y van a salir, como les decía, los demonios que van a dañar y van a lastimar a todos aquellos que no aceptan a Cristo Jesús. ¿Y qué es el pozo del abismo? Una consideración que podemos tener, se puede concebir como una morada subterránea de hordas demoníacas. Ahí es donde estos demonios están encerrados. ¿Y de dónde sacamos esto? Vayamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, y ahí el apóstol Pedro tiene una revelación de estos últimos tiempos y dice lo siguiente: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Los ángeles eran seres creados por Dios, que fueron arrastrados por la ambición de Satanás de ser como Dios, lo siguieron a Satanás, por lo tanto son ángeles caídos, lo que conocemos también como demonios. Leo nuevamente 2 de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tengamos en cuenta que la Biblia nos dice que esos demonios están siendo reservados para ser castigados en el juicio del día final. Está diciendo, por supuesto que el final de ellos es el infierno eterno, por supuesto que sí, pero antes lo que nos está diciendo es que Dios los ha reservado para el día del Señor, el día del juicio. Dios se va a aprovechar de esos demonios. Es la vara, es el instrumento que Dios ha escogido para castigar a esa humanidad rebelde. Hermanos, esto realmente nos tiene que despertar, nos tiene que, esto tiene que caer en nuestros corazones y darnos cuenta del terrible castigo que van a sufrir aquellos que no van a conocer a Dios, en nuestros contemporáneos y los que vendrán. Tenemos que hacer algo al respecto. Dios va a utilizar estos demonios para castigar a la humanidad rebelde, aquellos hombres y mujeres que le dan la espalda a Dios, aquellos que se niegan a reconocer y aceptar las innumerables evidencias que Dios nos ha manifestado de su existencia. Porque la naturaleza misma nos habla de nuestro Dios. Pero fíjense en esto, ninguno de los sellados por el Señor, ninguno de aquellos que fueron sellados con ese sello que declara la pertenencia que tenemos a nuestro Señor, aquellos que escucharon el mensaje del Señor y lo abrazaron y lo aceptaron por fe, ninguno de ellos serán tocados. Ninguno de los demonios podrá tocar a los sellados por el Señor. Apocalipsis 9:4, se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino únicamente a las personas que no llevaron en la frente el sello de Dios. Todos los sellados con el sello de Dios somos protegidos y seremos protegidos. Dios siempre ha protegido a su escogido. Recordemos a aquellos que hemos estudiado la Biblia, las plagas que afectan a los egipcios no tocaron al pueblo de Dios. Fíjese, Dios lo manda a Moisés y que le diga a Faraón cara a cara en Éxodo 8:23, Dios le manda decir esto a Faraón a través de Moisés: haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Está diciendo que
Jesús va a tratar de una manera diferente a los egipcios de cómo trata al pueblo hebreo, a su propio pueblo. Dios no trata por igual a los escogidos y salvos y a los que rechazan a Dios. Y ahí está la diferencia del trato de Dios para los que están sellados y los que no. Dios hace una diferencia muy clara entre el creyente de corazón y el inconverso. Éxodo 9:6 dice, en efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios, pero el ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Esta es una de las plagas. En Éxodo 9:26, el único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Y este granizo no era una bolita de las chiquititas que conocemos, no era del tamaño de una lenteja, eran tremendos pedazos de hielo que caían sobre la tierra y destruían todo. Éxodo 12:13, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al ver esa sangre pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Dios nos cuida, Dios nos protege. Tenemos que creer en las promesas de Dios, tomar y abrazar las promesas de Dios. Dios no trata por igual a los escogidos y a los salvos y a los que lo rechazan. Dios hace una diferencia muy clara entre el creyente de corazón y el inconverso. Y el Señor Jesús está de nuestra parte. Y no hay plaga que destruya y toque a los hijos de Dios. No hay plaga. No serás defraudado. Esta es la hora de realmente creer en nuestro Señor Jesucristo, en creer en sus promesas. Y si no crees aún, es el momento de creer, de abrazar la palabra de Dios, de creer las palabras del Evangelio de salvación, y de esa manera será sellado y cuidado por nuestro Padre Celestial. Fíjense lo que Dios le dice a su pueblo, a su iglesia en Isaías 32:18. Mi pueblo habitará un lugar de paz, en un lugar de paz. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Pero puede ser que el entorno no sea el mejor, como es el entorno que estamos viviendo ahora. Por eso ahí el Señor aclara, aunque el granizo arrase con el bosque y la ciudad sea completamente allanada, aún ahí mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Amén a esta palabra. Ahí nos damos cuenta que necesitamos demostrar de nuestra confianza en Dios. Este es el tiempo de reafirmar nuestra fe en nuestro Dios. Podíamos parafrasear esto y decir, mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo, aunque el coronavirus ande moviéndose por ahí. Yo voy a estar en paz, porque mi Dios me lo promete. Voy a estar en morada segura. Tu casa, el lugar donde te encontrares es un lugar seguro y podés descansar y reposar porque Dios te está cuidando y protegiendo y ninguna plaga tocará tu morada. Necesitamos afirmar esto. Necesitamos que aquellos que nos conocen vean la manera en que realmente estamos compenetrados en las cosas del Señor, descansando en Él. 2 Corintios 1:21, les leo, dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Le escribe Pablo a la iglesia de Corintios. Él nos ha ungido, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía
de sus promesas. El Espíritu Santo está en nuestros corazones. Leímos que los 144.000 serán sellados por el Espíritu Santo en el tiempo de la tribulación y serán salvos y van a ser pertenecientes al Señor. Yo creo que el Señor está protegiendo a sus hijos obedientes de una manera preferencial. La obediencia es una parte fundamental para que el Señor te pueda proteger a vos y a mí. Obediencia. Apocalipsis capítulo 3:10 dice, a la iglesia le está escribiendo esto Dios, dice, ya que has guardado mi mandamiento de ser constante, ya que has guardado mi mandamiento, obediencia y de ser constante en el tiempo, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Ahí estamos viendo que Dios guardará a la iglesia que le obedece. Y en 2 de Pedro 2:9, 2 de Pedro 2, versículo 9, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Miren la diferencia que Dios hace entre un hombre y otro hombre, entre una mujer y otra mujer cuando viven de acuerdo a lo que Dios quiere. Ahí está la protección expresada como Dios realmente la quiere expresar. Abraham, que le obedeció a Dios cuando Dios le pidió su hijo. Abraham, Dios lo declaró que él será bendecido personalmente y bendecirá a las generaciones por venir. Pero no le dio Dios este privilegio de la bendición personal y generacional porque era un buen tipo, porque él sabía cómo conducirse, cómo tratar a su esposa, cómo tratar a sus hijos, a los vecinos. No, Dios lo bendijo personal y generacionalmente porque él le obedeció a Dios. Y eso lo expresa claramente Génesis 22:12. Job, Dios le levantó un vallado, una muralla alrededor de Job y su familia. ¿Por qué? Porque él era un hombre santo y obediente, nos enseña la palabra de Dios. Y Satanás ahí está en diálogo con Dios acerca de Job. Y Satanás en el versículo 1:9 le replica a Dios, le cuestiona acerca de la obediencia y la santidad de Job. Entonces Satanás le dice a Dios, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y sus ganados llenan toda la tierra. Riquísimo era este hombre. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Y los que hemos leído la historia de Job sabemos que se le fue quitado muchas de las cosas que él tenía, menos su vida. Y Dios expresa su protección, devolviéndole doblemente todo lo que se le había quitado cuando Dios retiró su mano. Dios lo protegió siempre. Todo está blindado, protegido por el Señor. En la vida de Job, y esto lo podemos tomar para nosotros porque también Dios protege, blinda, cuida aquellos que son sus hijos. El diablo sabía que Job era inalcanzable, intocable, hasta que se retirara de él el vallado, o se rompa o se quiebre ese vallado, y de esa manera pueda tener acceso Satanás para destruirlo
y dañarlo. De otra manera, Satanás no puede llegar a nosotros. Y esto lo vemos en la Biblia, en Eclesiastés 10:8, la segunda parte del versículo dice: al que abre brecha en el muro, significando esto la protección de nuestro Dios, la serpiente lo muerde. Y sabemos perfectamente que la serpiente representa a Satanás. Ahora surge la pregunta: ¿cómo mantengo el cerco, el vallado levantado y firme, sin rajaduras y sin roturas? ¿Cómo lo mantengo así? Bueno, la respuesta es muy simple: no pecando. Si rompes el muro, se raja que está alrededor tuyo, esa protección que viene de parte de Dios, tenés que reparar ese muro rápidamente, antes de lo posible, mediante el arrepentimiento y la confesión. ¿Qué dice la palabra de Dios de Job? Él era santo y obediente. Abraham, ¿qué hizo? Fue obediente a Dios, fue santo también, padre de la fe, y Dios lo bendijo grandemente y lo protegió. Sabemos que pastores, líderes, hermanos en Cristo Jesús se han contagiado con el COVID-19. La gran mayoría se sanaron, pero otros fallecieron y están falleciendo. Y surge la pregunta de por qué está sucediendo esto en estas personas, por qué Dios lo permite. En fin, hay un montón de preguntas que nos podemos hacer. Nosotros no sabemos realmente exactamente el motivo por lo que Dios está llevando sea a estos hermanos nuestros, pero puede ser el tiempo de Dios que Él ha determinado para llevárselos, algunos de ellos utilizando este medio del COVID-19. ¿Cómo puede Dios utilizar otros medios a través de la historia? Pero lo concreto y claro que yo te quiero dejar es que nunca seremos beneficiados como Dios quiere y estar realmente seguros y tranquilos bajo las manos de Dios si ese muro de protección sobrenatural se rompe o se raja por el pecado. Y una palabra de consuelo que vemos en 1 Tesalonicenses 5:10 por aquellos que han muerto y en algún momento moriremos nosotros también. Dice en 1 Tesalonicenses 5:10, Cristo murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Y esto es lo que realmente nos tiene que importar. Esto es lo que realmente tiene trascendencia fundamental en la vida del hombre. Saber que pase lo que pase con nosotros, vivamos o muramos, vamos a estar junto a nuestro Señor Jesucristo. Y este es un motivo de alegría, de gozo. El Pablo sigue escribiendo por eso: anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. No se preocupen por el coronavirus, no se preocupen por las cuestiones de este mundo. Céntrense en nuestro Señor Jesucristo, que tenemos vida en Él siempre, siempre, por la eternidad. Y el último punto: recordemos que somos sellados para ser protegidos de la ira de Dios, ya lo vimos, para ser protegidos del poder de Satanás y por último, para que seamos testigos de la gracia de Dios. Somos sellados para que podamos llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para predicar las buenas nuevas de salvación. Mientras haya un predicador, mientras haya un solo pecador sobre la faz de la tierra, la predicación del evangelio no se detendrá. Porque Dios quiere que todos escuchen el plan maravilloso de salvación que Dios ha logrado y nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios sellará a los 144,000 para que sean testigos de la grandeza de Dios, lo mismo que nosotros.
En Apocalipsis 7:9 encontramos una palabra maravillosa en medio del tiempo de la tribulación. Juan tiene esta visión, Dios le muestra algo extraordinario. Dice, después de esto miré, dice Juan, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano. Noé predicó a la nación antes del diluvio. Jonás predicó a la nación de Nínive. Juan el Bautista predicó antes y después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo le predicó al mundo entero, a todas las naciones. Y por eso nosotros, habiendo sido sellados por el Espíritu Santo, por ese sello del Dios viviente, nosotros tenemos la responsabilidad también de predicarle a un mundo que está caído, que está sensible ahora por lo que está pasando, y es una oportunidad que tenemos de poder llegar a las naciones, a diferentes personas, y que puedan recibir a nuestro Señor Jesucristo. Satanás también sabemos que va a sellar a aquellos que no lo conocemos, que no conocen a Dios, los va a marcar en la muñeca o en la frente, y no nos extraña que Satanás haga esto porque siempre imitó a Dios. Así que hay dos grupos de marcados, los que están marcados por el Espíritu Santo, acá hay uno, acá hay otros a mi alrededor, y me están escuchando, pero están quienes tienen la marca de Satanás. Y está Satanás imitando a Dios en esto. Pero los que están marcados por Satanás también trabajan. Nosotros tenemos que testificar de nuestro Señor, y Satanás tiene gente que está trabajando para que aquellos que hemos creído abandonemos nuestra fe. Por supuesto no lo vamos a hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer famoso a nuestro Señor Jesucristo y trabajar con todas las fuerzas que tengamos. Saben que esta plaga del COVID-19 es un llamado de atención, una advertencia. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que aquellos que rechazan al Señor lo acepten como el Salvador de sus vidas? ¿Qué más tiene que hacer? Pero guarda, esto también es una palabra de advertencia para que aquellos que aquella iglesia que conoce al Dios y se ha quedado dormida, está durmiendo la siesta o predicando un evangelio barato de la prosperidad, un evangelio equivocado, o que están dormidas y se quedan en esa siesta sin predicar a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene que despertar. Esta es una oportunidad extraordinaria que ahora, con las circunstancias que estamos viviendo, utilizar los medios de comunicación, las plataformas que tenemos en comunicación en Internet para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Saben que hay una advertencia en la Biblia que no podemos ignorar. Dice en Ezequiel 3:16, al cabo de los 7 días el Señor me dijo lo siguiente, escuchen esto: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado: estás condenado a muerte. Estás condenado a muerte, el malvado, el que no conoce a Dios. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuenta de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta,
morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Hermanos, es responsabilidad nuestra que aquel que no ha escuchado hablar del Señor Jesucristo escuche por nuestra boca de que hay un camino de salvación para que esa persona no termine en la muerte eterna, en el infierno. Y no queremos llegar al cielo con sangre en nuestras manos. Dios nos está pidiendo que prediquemos a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero cerrar este análisis de la palabra de Dios con una frase que durante mucho tiempo usé, me la repetí, últimamente el Señor me la ha recordado nuevamente. No dejes que alguien muera si está en tus manos impedirlo. No dejes. Predicale a Cristo con la tranquilidad y la confianza de que el Espíritu Santo te va a estar guiando para que esa persona conozca al Señor Jesús. Gloria a Dios. Cerrá tus ojos ahí donde estás por un momento. Quiero ahora, lo más maravilloso que podemos hacer ahora es darle gracias a Dios por ese sello que ha puesto en nuestros corazones, que nos garantiza que las promesas de nuestro Dios en nuestras vidas se van a cumplir, que nos garantiza de que ya la ira de nuestro Dios no pesa sobre nosotros, que nos garantiza la protección de la actividad demoníaca que Satanás y sus demonios quieren hacer en contra nuestro. Estamos protegidos de eso. Y también te damos gracias, Señor, por esa tarea maravillosa que nos has encomendado, que es predicarle a aquellos que aún no te conocen. Despiértanos, Padre Celestial, aliéntanos, anímanos, ayúdanos y danos oportunidades de cruzarnos con personas que estén dispuestas a escuchar tu palabra. Y Padre, fortalécenos, anímanos, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Queremos realmente ser obedientes a todo lo que nos venís enseñando a través de tu palabra. Líbranos, Padre Celestial, de toda tentación. Danos esa fuerza, ese dominio propio para estar viviendo en santidad y en obediencia, como lo hizo Job. Y cuando nos pedís algo que es difícil de entregar, Padre, cuando nos pedís algo que es difícil de hacer, como le pediste a Abraham, si viene de ti, Padre, queremos hacerlo. Si hay cosas que debemos sacar de nuestras vidas porque nos están impidiendo vivir una vida de santidad y de obediencia, Señor mío, mostránoslo para que podamos desechar eso de nosotros y poder abrazar la santidad y la obediencia. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a nuestros hijos, bendice, Padre Celestial, a esta República Argentina que tanto te necesita, Padre. Ayúdanos y guíanos para que todos aquellos que tienen influencia en el gobierno lleguen a conocerte y que se puedan tomar decisiones que realmente estén en armonía, estén de acuerdo con tu santa y bendita voluntad, Padre Celestial. Señor, se viene un tiempo difícil, un tiempo difícil y está llegando pronto, tanto para aquellos que han sido sellados por Satanás en la frente o en la muñeca y por aquellos que hemos conocido a nuestro Dios. Ambos hemos sido sellados, pero queda poco tiempo. Por eso, Padre Celestial, declaramos y te rogamos que nos guíes y nos ayudes para que nuestro Señor Jesucristo sea conocido, sea famoso, sea reconocido, sea abrazado, sea querido, de tal manera, Señor, que tu evangelio impacte no solamente esta ciudad, sino el mundo entero. Padre, te damos gracias por tu palabra,
Te damos gracias por edificar nuestras vidas, darnos aliento y fuerza, sabiendo de que cuidás y protegés a tu pueblo de una manera sobrenatural, que solamente sabes cómo hacerla, pero confiamos y tenemos la seguridad que viviremos tranquilos porque estamos protegidos bajo las alas del Altísimo. Bendito sea tu nombre, bendigo tu iglesia, bendigo a toda persona que me está escuchando, que me escuchará, y declaro que ese corazón que me escucha o me escuchará va a estar abierto y va a ser un corazón fértil para que la semilla de la palabra del Evangelio de Dios germine para gestar, para generar una persona más salva por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Dios. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén y amén. El Señor te bendiga y nos vemos, si Dios mediante,